Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas tardes, profesor. Bien, bien, todo bien. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de Derecho Individual y Colectivo de Trabajo. ¿Me escuchó? ¿Sí me escuchó? Sí. Sí, sí, se escucha. Sí, profesor, se escucha claro. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se Sí, sí. escucha. Sí, se escucha bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. Muy bien. Oiga, profesor, yo la otra vez no pude meterme a la clase, lo que pasa es que he andado trabajando y no sé si mañana me podré habilitar los videos para verlos. Al día de hoy sí lo voy a ver. Sí, de hecho ya subí el link de la primera clase. Ya lo subí, ¿verdad? Sí, ya los vio. Sí, ya lo subí. Me decían, me mandaban mensajes de que no lo podían ver, pero ya las solicitudes que tengo, ya las he subido. Bueno, ya les he aprobado. No sé si ya lo... Muchas gracias, profesor. Nada. Ya lo subí aquí. Ya lo subí también aquí, si quieren copiar el link de la clase de antier. Está aquí en el chat. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve, profesor. Ah, Sí, ok. profesor, ya lo grabé, gracias. Sí, de todos modos lo subí en el grupo de WhatsApp. Ya lo subí también ahí. Ujú. Bueno, pues vamos a ver entonces, a continuar. Ya vimos el antier, conceptos básicos de derecho individual al trabajo. Ya les pasé este, ¿cómo están pidiendo? Gucci be fan. Mucho de algo no es bueno. Siguen entrando sus compañeros. Bueno, ya entonces empezamos a ver conceptos del derecho laboral. Este, Vemos la diferencia entre derecho, el apartado A, el apartado B. Vimos definiciones de derecho al trabajo. Vimos que es aparte de derecho público, derecho privado, derecho público y derecho social como una rama autónoma del derecho. Vimos lo que contiene el artículo 123, el apartado A, el apartado B. Y hablamos de algunos principios, ¿verdad? Algunos principios del derecho laboral.
Em, bueno, entonces, este, vimos los principios sustantivos del derecho objetivo, del derecho al trabajo y principios objetivos, es decir, principios de derechos y obligaciones y principios objetivos, se quiere decir a la parte procesal. Vimos trabajador, trabajo, patrón, intermediario, empresa, establecimiento, y algunos otros artículos que tienen que ver con el conceptos de derecho de trabajo. Vimos jornadas de trabajo, salario, delitos, duración del trabajo, suspensión, terminación, lesión de la relación laboral, causas de terminación, creo que por aquí nos quedamos. Causas de terminación de las relaciones de trabajo. ¿Cómo puede terminar una relación de trabajo? De acuerdo al artículo 53, por las partes, así que hay un acuerdo entre las partes. O muerte del trabajador por terminación de la obra. ¿Qué más? Por incapacidad física o mental del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y otras disposiciones a que se refiere la Ley Federal de Trabajo. Entonces tenemos causas de terminación. Vamos a ver alguna conducta que se da mucho en el trabajo, que es el acoso laboral. Esta no la vimos, ¿verdad? No vimos esta, ¿no? No vimos el acoso laboral, ¿no? No, no, profesor, no lo No, vimos. no salió. Ok, a verlo también, porque se da mucho en el trabajo esto, ¿no? Lo que es el moving. El moving, que tiene que ver con esto. Hay una figura que se llama, hay una figura que se llama el moving. Que son conductas que suceden, o sea, hay muchos delitos, también muchas conductas se constituyen delitos en el trabajo. Empezando porque a veces vimos el burning. ¿No se acuerda qué era el burning? ¿Nadie? El burning. ¿El qué dijo? ¿Burnout laboral? ¿El qué? ¿Qué era el burning? Habla del burnout laboral, Ajá, ¿qué era? que es cuando limitamos nuestro cuerpo de realizar trabajos, dijera, en mucho tiempo. Ajá, sí, algunos lo llaman burning y el burnout, ¿no? Exacto. Sí, es quemar al trabajador. ¿Quemarlo en qué sentido? En desgastarlo, ¿no? En solicitarle más jornadas de las que puede dar. ¿Y qué forma de desgastarlo? Pues exigirle más, ¿no? Exigirle jornadas extenuantes, jornadas de trabajo desgastantes. Y el viernes, a ver si vemos un poco sobre del curso que les invité de inteligencia emocional. A ver si les puedo dar algo así muy rápido, muy breve. A ver si lo retomamos esta parte. Lo que es algunas técnicas, ¿en qué consiste, no? La inteligencia emocional, pero aplicada al policía. A ver si nos vemos si vemos un poquito, si nos da tiempo el viernes, ¿no? Ok, bueno, entonces, hay muchas conductas,
muchos delitos que se pueden cometer. Ya vimos uno. ¿Qué delito vimos en el ámbito laboral? Ya les mencioné uno. ¿Qué delito se puede dar? En relación con el trabajo. Ya hablamos uno la clase pasada. ¿No se acuerdan? Ya un pago que no sea justo. Ah, exacto. Dan un salario inferior al mínimo, ¿verdad? Es un delito. Entonces, en el Sí, ámbito es laboral, correcto. ¿cómo? Es correcto, Leo. Así es. Entonces, en el ámbito laboral, hay muchos delitos que se pueden suceder. El acoso laboral, el moving, dar salario inferior al mínimo. Este, hay muchas conductas que constituyen delitos. Ajá, entonces vamos a ver algo que sucede muy común y después continuamos viendo el, algo de teoría. Ujú. Entonces vamos a ver que es Amigos, ¿cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo de la página Abogados Laborales Monterrey y el día de hoy tendremos un tema muy interesante. ¿Qué es el acoso laboral? ¿Cómo puedes tú saber si estás padeciendo de esto? Y en dado caso que así sea, ¿cuáles son las acciones que nosotros como despacho te recomendamos tomar en ese tipo de situaciones? Y bueno, como preámbulo de este caso, quiero comentarles que en días atrás, aquí en la ciudad de Monterrey, el periódico El Norte por ahí publicó algo acerca de este tema y por lo tanto me di a la tarea de ponerme a estudiar y obviamente comentarlo con ustedes y bueno, creo que es un tema que tiene mucho interés. Hay muchísima gente que está padeciendo o ha padecido acoso laboral y bueno, por lo tanto creo que es un tema que es de interés general. Bueno, para esto voy a empezar a compartirles la pantalla para que vean un poquito el artículo de aquí del periódico y en base a eso vamos avanzando poco a poco. Ya deben estar por ahí viendo la pantalla. Y fíjense bien, este es el artículo que saca el periódico El Norte. Dice, ¿qué es el acoso laboral? Fíjense, hay una organización mundial de la salud que se llama OMS. Bueno, son las siglas, ¿verdad? Y define al acoso laboral o mobbing, que también es conocido como mobbing, como el comportamiento agresivo de uno o más miembros de un equipo de trabajo hacia un individuo de dicho grupo, con el objetivo de producir miedo, desprecio o depresión en ese trabajador hasta que renuncie o sea despedido. Fíjense, dice que para generar desprecio o depresión en ese trabajador con la finalidad de que renuncie o sea despedido. O sea, es algo gravísimo esto. Como ustedes sabrán, problemas de depresión está cada vez más en auge hoy en día. Entonces, este es un tema de mucha importancia. Ahora, les quiero compartir por aquí otra pantallazo, un segundo. Soy Gemini. Hago tu reporte de 3 días en 40 minutos. ¿En serio? ¿Cómo? Busco la estructura, hago el análisis, armo la presentación. Dice sí o no, yo hago el resto. Pero si... Deme un segundo. Ok, ahí les va. Estoy compartiendo con ustedes. Perfecto. ¿Cuándo se comete el acoso laboral? Y yo me di a la tarea de enumerar 10 situaciones, pero obviamente que existen muchísimo más, ¿verdad? Bueno, número 1, cuando te dan oye, resulta que hay mucho trabajo, pues no es nada más esa situación, sino que pudiéramos decir que imagínate que tú tienes un trabajo común y corriente, hay varias personas en tu departamento, despiden a esas 2 o 3 personas y esas funciones de esas personas te las pasan a ti.
¿Qué quiere decir? Que tu trabajo se multiplica al doble o al triple. Es imposible para ti cumplir con tu trabajo así en esas nuevas condiciones. Por eso decimos que este tipo de situaciones es total y completamente incorrecto. Bien, pasamos al punto número 2. Realizar actividades que no te corresponden. Bueno, está muy ligado este punto con el punto anterior, que fue el punto número 1. No te corresponde ese tipo de cosas. Acuérdate una cosa, en el contrato individual de trabajo debió haber quedado establecido cuáles son precisamente tus funciones, cuál es tu puesto y obviamente se debe de hacer la descripción del puesto. Con la descripción del puesto es muy sencillo poder acreditar que tales actividades no te corresponden. Muy bien, pasamos al punto número 3. Cambiarte a un domicilio de trabajo lejano. Esto es muy común cuando ya de plano quieren un jefe directo, hacerte por ahí lo que le dicen, lo que le decimos coloquialmente tronar, lo que te quieren tronar, quieren que tú renuncies. Hay muchísimas maneras para hacer esto. Una de ellas es cambiarte a un domicilio de trabajo lejano. Es evidente. Sí, te dicen, oye, ¿sabes que yo no te estoy despidiendo? Sí, por eso, pero yo trabajaba a 3 cuadras de mi casa y ahora me quieres mandar a 45 minutos de camino. En el caso de Monterrey sí se da. En el caso de la Ciudad de México pudiera ser todavía más lejano. Muy bien, entonces evidentemente este es un caso en el que se está cometiendo acoso laboral para tratar de que el trabajador renuncie. Muy bien, punto número 4, amenazas verbales o físicas que obviamente hagan hacia el trabajador. Yo creo que esto está sencillísimo de comprender. Cuando te amenazan verbalmente, bueno, puede ser incluso en las redes sociales o ya puede ser una amenaza física directamente hacia tu persona, ¿verdad? Muy bien. Punto número 5, rumores falsos sobre tu persona. Esto es obviamente, es evidente que se está haciendo algo en contra de ti, es un acoso laboral al estar emitiendo rumores falsos. ¿Para qué? Para que los jefes o para que los directores digan, oye, ¿qué pasó con esta persona? Aquí me enteré de este rumor, no sé si es verdad o no es verdad. Por lo pronto, bueno, pues vamos a presionarlo para que esta persona renuncie, ¿verdad? O bien, si se hace en un punto, no en dirección, sino más abajo, pues es simplemente para que te despidan, ¿verdad? Muy bien, punto número 6. Burlas o bromas pesadas hacia tu persona, ya sea presencial o en redes sociales. Muy bien, esto también obviamente es evidente que está atentando en contra del trabajador y también estamos hablando de un acoso laboral. Número 7, sufrir provocaciones que te hagan reaccionar de manera violenta. Muy bien, muchísimas veces cuando pasa este tipo de cosas, el trabajador a veces reacciona violentamente y ya dice, no, sabes que te voy a despedir porque tú reaccionaste violentamente a esta situación. Sin embargo, hubo provocaciones, pero eso no importa para la empresa o para el patrón, esto no importa. Lo que importa es cómo reaccionaste, no ven la otra parte. Muy bien, número 8, dañar tus cosas personales conscientemente. Sí, hay trabajadores que me han platicado, oye, llegué en la bicicleta al centro de trabajo, salgo y está ponchada. La arreglo, pasan 2, 3 días, salgo y está ponchada. Evidentemente que hay gente que está dañando tus cosas personales para que tú digas, ¿sabes qué? Ya no quiero estar trabajando aquí, ya estoy cansado de esa situación y mejor renuncio. Obviamente que hay un acoso laboral. El acoso laboral, dicho sea de paso, no tiene que ser nada más de los jefes, sino puede ser también de compañeros que tú tengas de trabajo. Muy bien, número 9, exagerar tus errores, magnificar tus errores, ¿sí? Cualquier cosa que tú hayas cometido, bueno, pues sí la cometí, pero fue un error, fue un accidente, pero se trata, en este punto en particular, están exagerando cada uno de tus errores, están viendo con lupa cada uno de tus faltas para de ahí agarrarse
y estarte presionando. Muy bien. Y punto número 10, que estén hablando de ti constantemente con tu jefe directo o obviamente en dirección, ¿verdad? Son los 10 puntos, digamos que básicos que mis clientes por ahí me han estado haciendo llegar comentarios. Obviamente hay muchísimas más actitudes o actividades que realizan en contra de un trabajador que pudiera ser considerado como acoso laboral. Pero bueno, yo creo que aquí el punto obligado es qué es lo que dice la ley. Y ahora sí, nos vamos a ir a lo que dice la ley. Se los voy a compartir por aquí rapidísimo. Samuel tiene 1 año de edad, está gravemente desnutrido y como él, hay millones. En el mundo, más de 1 millón de niñas y niños. Y bueno, primero nos vamos a ir al artículo, fíjense bien. El artículo 51. Bueno, vamos primero al artículo 3, nos vamos a ir por orden. El artículo 3 bis habla del hostigamiento. El hostigamiento es lo que viene siendo el acoso laboral. La ley federal del trabajo no lo estipula como tal, pero estamos en el entendido de que es precisamente el hostigamiento que recibe el trabajador, ¿verdad? Yo creo que es obvio ahí la definición. Y luego les dice el artículo 3 bis, para efectos de esta ley se entiende por hostigamiento el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Muy bien, yo creo que está súper claro esto. Es el ejercicio del poder, ¿sí? O sea, el ejercicio que tiene por lo general tu jefe indirecto, el ejercicio del poder en una relación de subordinación. Sí, aquí lo habla como que si nada más fuera un jefe, pero pudiera ser un compañero también, ¿ok? Y fíjense bien ahora lo que dice el artículo 51. Bueno, yo creo que aquí la pregunta obligada que me han estado haciendo, incluso como ustedes sabrán, también estamos en TikTok. Hicimos un video la semana pasada, que precisamente estaba de viaje. Hice un video acerca del acoso laboral. ¿Cómo puedo saber que yo estoy pasando por una situación de estas? Que fueron los 10 puntos que mencioné anteriormente. Y inmediatamente empezaron las preguntas. Bueno, licenciado, pero usted no puso ahí en ese video, nos dijo en ese video, ¿qué es lo que puedo hacer yo como trabajador? Y bueno, vámonos a primero lo que dice la ley. Ahí les va. El artículo 51 dice, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Ok, ¿qué quiere decir esto? Tú como trabajador puedes rescindir tu contrato, es decir, puedes dar por terminado el contrato de trabajo. Vámonos al punto 2, que es el que nos toca con este caso del acoso laboral. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Ok, aquí el punto medular es el hostigamiento. Ya vimos la definición de hostigamiento, es alguien que está arriba de nosotros en el orden jerárquico en el trabajo, que viniera a ser nuestro jefe, ¿ok? Entonces, yo creo que esto está muy sencillo. Tú como trabajador puedes rescindir el contrato de trabajo si estás padeciendo acoso laboral, ¿ok? Pero bueno, aquí está, como siempre, la ley, obviamente la ley indica, tú puedes rescindir esto y lo otro, pero qué tan sencillo, qué tan práctico o qué tan viable es el que un trabajador pueda realmente llevar a cabo esta situación. Y fíjense, la cosa no está tan sencilla como debiera ser, ¿no? O sea, ¿y por qué lo digo que no está tan sencillo? Porque acreditar una situación de esta naturaleza no está nada fácil. Hay cosas como por ejemplo, exceso de trabajo cuando le llegó a una persona exceso de trabajo, no empezó trabajando así, de repente le llegó demasiado
carga de trabajo o le llega trabajo que no le corresponde, cosas que ahorita ya lo vimos en los 10 puntos. Y bueno, hay muchas cosas que son de apreciación. ¿A qué le llamamos de apreciación? Pues que no hay una prueba fiel, no hay una prueba contundente para poder acreditar que el patrón está haciendo o un compañero acoso laboral. Ahí es lo que yo le llamo apreciación, es apreciación de las partes, apreciación de la autoridad. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, aquí mismo bueno, obviamente la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué pruebas necesito yo para poder acreditar que estoy padeciendo de una cosa de estas, ¿verdad? Y bueno, ahí les voy a compartir la pantalla y fíjense bien. ¿Sabías que Amazon tiene un fondo mensual que ha superado los 55 millones de dólares para pagarle a las personas que... Aquí mismo, en el artículo que publica el periódico El Norte, viene algo muy interesante. Dice, ¿qué pruebas puedo presentar? Videograbaciones de las acciones físicas, verbales o no verbales. Yo creo que ese es el punto medular de todo esto. Es la prueba más contundente de que pudiera haber un acoso laboral en contra de un trabajador con una videograbación. Obviamente la videograbación pues muestra el sonido, muestra panorama y muestra el tono de voz, que a veces el mismo tono de voz quiere decir mucho, y eso obviamente que en un mensaje de WhatsApp o en un correo electrónico pues es muy difícil de justificarlo. Dice, otra prueba, correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales. Claro, obviamente este tipo de pruebas también nos ayuda para justificar en dado caso lo que pretendemos, ¿verdad? Y luego el 3 sería oficios de instrucciones de trabajo por escrito. Bueno, yo creo que cualquier instrucción de trabajo pues nos ayudaría, ya sea escrito o verbal. Y el punto número 4 sería testimonios de nuestros compañeros de trabajo. Esas son las 4 cosas fundamentales que nosotros pudiéramos mencionar como pruebas. Y con esas pruebas, obviamente, nosotros acreditaríamos en un procedimiento tal situación. Ahora, como ustedes sabrán, bueno, cuando una empresa quiere rescindir el contrato de trabajo, cuando ellos quieren rescindirlo, se apoyan mucho en lo que le llamamos las actas administrativas. Las actas administrativas obviamente no existe del trabajador hacia el patrón, sino del patrón hacia el trabajador. Es decir, el trabajador hace algo mal, el patrón levanta un acta administrativa, se firma con testigos, etcétera, y ya está, ahí hay una prueba contundente. El trabajador, por su parte, no tiene absolutamente nada más que testimonios de los compañeros, pero a veces los compañeros, pues también les da un poco de miedo acudir a declarar, a decir la verdad de lo que está pasando por temor a que sean despedidos. Nosotros creemos como despacho que cuando tú padeces de este tipo de actitudes hacia tu persona, es muy importante que lo hagas saber a una autoridad superior a donde la estás padeciendo. Si tu jefe inmediato es un supervisor, bueno, pues es importante que se lo haga saber al Departamento de Recursos Humanos, a gerencia, dirección. Ahí están ahí está el triángulo. Recursos humanos, gerencia y dirección, ¿ok? Un correo electrónico a esas 3 partes para que quede asentado al menos en un correo electrónico el que tú estás diciendo, oye, espérame, es que yo estoy sufriendo de esto por este jefe, ya sea me quiere cambiar a un lugar a 45 minutos de camino, oye, me están dando el trabajo de 3 personas, me es imposible cumplir con tus metas, ya que me están cargando la mano. Entonces, por ahí es muy, muy importante que nosotros también tengamos nuestras pruebas en ese aspecto, al menos un correo electrónico. Obviamente que nos ayudaría muchísimo que tuviéramos un video donde nos están hablando, que nos están amenazando, nos están diciendo todo eso. Yo creo que con estos puntos que acabamos de ver,
nos queda mucho más claro las pruebas que pudiéramos ofrecer en un procedimiento laboral. Ahorita me fui directamente al procedimiento laboral a través de una rescisión de contrato de trabajo que obviamente puede ejercer el propio trabajador, ¿verdad? El propio afectado, en este caso, de un acoso laboral. Pero fíjense bien, cuando el trabajador quiere conservar su empleo, pues no es precisamente la manera, porque obviamente tendríamos que demandar a la empresa y ya tenemos que estar obviamente afuera para poder decir, ¿sabes qué? Yo, trabajador, te rescindo el contrato de trabajo en virtud de tal situación. Hace unos días me escribe por ahí una persona en las redes sociales, no me acuerdo si fue aquí mismo en YouTube, y me pone, licenciado, yo rescindí el contrato de trabajo a la empresa, le dije que me pasó esto y esto y esto, precisamente por acoso laboral. Y bueno, ahorita están en proceso. Entonces, mi comentario hacia ella fue, bueno, ahora vas a tener que acreditar, vas a tener que probar que efectivamente recibiste malos tratos, te presionaron, te hablaban mal de ti, constantemente te hostigaban a través de afectar tus bienes personales, etcétera. O sea, estamos hablando de algo bastante complicado, el que el trabajador tenga totalmente la carga de la prueba para acreditar precisamente ese hostigamiento, ese acoso laboral. Entonces, yo lo que les recomiendo que antes de actuar, que antes de demandar, se detengan ustedes trabajadores a pensar y a analizar y no se dejen llevar por el momento. Tu banco coge tu dinero, lo presta a otros y se queda con los intereses. Tú recibes un 0,5%. Él gana un 7%. Esa diferencia. Y bueno, yo ya he hecho videos anteriormente sobre qué facultades tiene la Secretaría del Trabajo a través del Departamento de Inspección. Ustedes pueden teclearlo en YouTube, Departamento de Inspección, Secretaría del Trabajo. Y yo por ahí tuve una entrevista con el licenciado Blas Escamilla, que es el director del Departamento de Inspección de la Secretaría del Trabajo aquí en el estado de Nuevo León. Y pueden ustedes ver con ese tipo de entrevistas cómo la Secretaría del Trabajo se da a la tarea de tratar de arreglar este tipo de situaciones, que por cierto tengo cita con el licenciado Blas precisamente próxima semana, en martes, en la tarde, para hablar precisamente de este tema directamente. Ya hemos hablado de otros puntos que también les va a interesar mucho esa entrevista, pero próxima semana yo estaré tratando con el licenciado Blas de qué manera el Departamento de Inspección puede apoyar a un trabajador y también apoyan a las empresas, es decir, cómo se resuelve una situación de estas. A veces el trabajador no tiene la vía, no sabe cuál es la vía correcta. A veces reportan a recursos humanos, eso me ha llegado bastante, me han tocado muchos clientes que me dicen, oiga, Lic, es que yo fui con RH y RH no me creyó, inmediatamente me despide a mí, cuando la otra persona fue la que me agredió, cuando la otra persona fue la que hizo esto y esto y esto. Y tengo evidencia de esta manera, pero RH no se detiene. Entonces, ¿qué es lo que hace la Secretaría del Trabajo? Pues visita a la empresa, por medio del Departamento de Inspección, llegan inspectores de la Secretaría del Trabajo, llegan con la empresa y le dicen, ¿sabes qué? Llegó una persona conmigo, un trabajador tuyo, que está padeciendo esta situación y que obviamente quisiera resolverlo. Obviamente, si la empresa no quiere entender, bueno, pues ya el trabajador, a través de su representante legal, a través de sus abogados, pues se darán a la tarea de demandar. Pero obviamente yo siempre les digo a los trabajadores, a ver, si se van a poner los guantes con una empresa, por así decirlo, los guantes de box para pelear, pues que sea lo último de las opciones. Ahí existen otras, como precisamente la que yo les estoy mencionando ahorita. Por eso es de vital importancia que no se pierdan la próxima plática que estaremos teniendo con el licenciado Blas. Entonces, bueno, resumiendo este tema en particular,
referente a qué acciones puede tomar el trabajador. Acción número 1, no quiere el trabajador terminar con su trabajo, más bien quiere resolver el problema. Tenemos Secretaría del Trabajo a través del de un juzgado laboral o juntas de conciliación, si todavía existen, una cita conciliatoria para decir, oye, ¿sabes qué? Está este problema, yo lo que quiero es resolverlo. Esa es una segunda opción. La tercera opción sería, en dado caso, demandar directamente a la empresa. Obviamente, antes de todo esto, pues pudiste haber tratado de arreglarlo tú directamente en tu empleo, pero esto estamos hablando de que si el trabajador lo intentó y no se pudo, pues bueno, entonces ya pudieran optar por cualquiera de las tres opciones que les acabamos de mencionar. Y bueno, yo espero con esto haber cubierto este tema tan interesante. Y bueno, pues si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Y si te fue de utilidad este video, pues regálanos un like para que le llegue a más personas. Buen día. ¿Qué les pareció esto? Muy bien, profesor. Qué bien. Bueno, ¿qué opinan? Interesante. Pues la verdad, en todos lados se ve mucho el acoso laboral. Exacto. Sí, acoso y laboral y hostigamiento laboral, ¿no? Son cosas que pasan, pero no sabemos o no profundizamos hasta dónde pueden llegar. Ujú, sí, sí, es uno de los males que suceden en el ámbito laboral. Hay veces que hasta ya lo tomamos como algo normal. Sí, o se normaliza, ¿no? Se Como por normaliza. ejemplo aquí en el medio militar o nacional, cosas que vemos nosotros normales que realmente es un acoso laboral. Sí, sobre todo en las corporaciones, ¿no? En las corporaciones es muy común con amenazas, ¿no? También amenazas, de cambiarlos, como vimos aquí en el video, de cambiarlos de lugar, de mandarlos a otros lugares lejanos o lugares de castigo, ¿no? Zonas de donde puede haber castigo por lejano, por varias condiciones. Entonces, muchas veces, a veces las compañeras, pues sí los denuncian, pero muchas veces están las amenazas. Y muchas compañeras pues se tienen que aguantar a veces, ¿no? Tienen que aguantar tanto el hostigamiento como el acoso, ¿no? Son las dos figuras que se dan mucho en el ámbito, bueno, tanto en empresas, en el sector privado, como en el sector público. Se dan esto, ¿no? Ok, bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos a ver entonces, este era el derecho individual. Vamos a ver el derecho colectivo de trabajo. Bueno, el derecho colectivo de trabajo, vamos a ver otras figuras también. Por ejemplo, vamos a ver el sindicato, ¿no? Seguramente han escuchado que es el sindicato. Sindicatos, hay lugares donde hay sindicatos.
aunque cada vez se trata de que los sindicatos, pues quitándolos, de que ya no haya sindicatos. Y hay sindicatos tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, hay sindicatos en algunas instituciones que siguen, por ejemplo, de las fiscalías. Algunas fiscalías hay sindicatos, en Pemex. En el sector público hay muchos sindicatos. Y también, pues en el sector privado, pues, pues se trata de irlos cada vez desapareciendo los sindicatos. Y eso es parte del derecho colectivo de trabajo, los sindicatos. Bueno, o sea, ¿qué es sindicato? Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, de acuerdo al 356 de la Ley Federal de Trabajo. Ahí tenemos que es el sindicato. Y para efectos de la huelga se consideran los sindicatos de trabajadores como coaliciones permanentes. Es decir que hay también la figura de la huelga. Vamos a ver ahorita qué es huelga. También coalición. Es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para defensa de sus intereses comunes. Entonces, antes era obligatorio entrar al sindicato para poder trabajar a una empresa. Actualmente ya no es necesario formar parte de los sindicatos. Y hemos visto que la historia de los sindicatos pues, es muy amplia en México. Antes tenía que ser a fuerzas sindicalizados en las instituciones para poder controlar y manipular a los trabajadores. De modo que para poder manipular a los trabajadores, pues tenía que ser a través del sindicato. Porque el líder sindical, pues ha habido muchos líderes sindicales, pues famosos, que a través del líder sindical, pues servía de apoyo al presidente en turno. Ha habido sindicatos tan grandes como CTM o el sindicato de maestros, donde a través del líder sindical si señalaba algo, pues tenía que ordenarle a los trabajadores, a los que estaban afiliados, ordenarles cuál era la línea a seguir. Y entonces por eso el presidente pues se servía mucho de los líderes sindicales para manipular a los trabajadores y que sirvieran al presidente en turno, ¿no? Pues a través de los sindicatos y los líderes sindicales. Y pues ya han visto a través de la historia los líderes sindicales, pues lo que han logrado, ¿no? Han sido como en su momento Fidel Velázquez, no sé si alguien lo llegó a escuchar, a Fidel Velázquez, la Güera, Rodríguez Alcaine, o lo que le llamaban últimamente la maestra Elba, ¿cómo se llama? Sí, es verdad, Elba Gordillo. Pues que hasta acabó en la cárcel, ¿no? Por la cantidad de recursos que movilizaban a través de todas las cuotas obrero-patronales. Entonces, pues las cuotas obrero-patronales al parecer sirven para pues, apoyo de los trabajadores, pero también pues para recursos propios del líder sindical. Pues a través de la historia de México ha habido un gran movimiento en cuanto a los sindicatos. Hay una gran historia de los líderes sindicales. Contrato colectivo
otro de los temas del derecho colectivo de trabajo es un convenio laboral celebrado entre los sindicatos de trabajadores y los empleadores que forman parte de una empresa o un sector laboral. Este contrato permite regular los aspectos de la relación laboral, tales como los salarios, duración de la jornada, días de descanso, vacaciones y condiciones de trabajo. Es importante señalar que las estipulaciones del contrato colectivo tendrán efecto sobre todas las personas que trabajan en la empresa, sin importar que no pertenezcan al sindicato que los haya celebrado. O sea, les decía que a veces hay que formar parte del sindicato, ¿no? Pero aunque eso no forme parte del sindicato, de todos modos los beneficios van a ser para todos. Porque el líder sindical pues, celebra convenios con la empresa, con los empleadores. Y van a ganar cada año, beneficios para los trabajadores. Así que todas esas luchas sindicales, pues en México es desde una gran trayectoria, porque cada vez que hay una revisión del contrato colectivo, o sea, hay un año sí y un año no. Entonces, cuando hay revisión del contrato colectivo, pues ahí es donde vienen las marchas, donde vienen las movilizaciones. Permítame un minutito. Bueno, entonces, decía que cada vez que hay un contrato, va a haber revisión de contrato colectivo de trabajo, ¿qué sucede? Pues los trabajadores hacen marchas, presionan a la empresa para que lleven a cabo reformas cada vez a sus beneficios, ¿no? Cada vez reformas del contrato colectivo para sus beneficios, es decir, cada vez ganar más privilegios, ¿no? Porque el contrato colectivo pues va ganando privilegios debido a esas marchas que hacen los trabajadores. Entonces, eso es lo que que se reforma el contrato colectivo, pues se van obteniendo beneficios. Entonces había contratos colectivos, pues que ya eran tanto los beneficios del trabajadores, ¿no? Cada vez hay más beneficios, porque cada vez se van sumando. Bueno, entonces contratos
colectivo de trabajo. Contrato ley. Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse trabajo en una rama determinada de la industria. Y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas o en una o varias zonas económicas que abarquen no más de dichas entidades o en territorio nacional. Entonces, con terminación del contrato colectivo de trabajo. La terminación colectiva de las relaciones de trabajo. La terminación de las relaciones colectivas de trabajo como consecuencia del cierre de la empresa o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos. Se sujetará a las disposiciones de los artículos siguientes, 433 y siguientes. 434. Son causas de la determinación de las relaciones de trabajo, fuerza mayor, el caso fortuito, no total al patrón, inconstabilidad notoria, manifiesta de la explotación, agotamiento de la materia de trabajo, carencia de minerales costeables para la explotación de minas y el concurso o quiebra legalmente declarado. Algo que es muy importante también dentro del derecho laboral, pues es la huelga. Pero vamos a ver antes algo sobre historia de las huelgas. En derecho laboral, pues hay que ver algo importante que son las huelgas. Hay huelgas que fueron muy importantes en México. No sé si recuerden algunos eventos muy importantes que ha habido en México de las huelgas. ¿Qué recuerdan de las huelgas? Nos mencionó que las huelgas es la unión entre patrones y empleados para expresar o mencionar algo, algún derecho que se le esté ignorando. Ajá, sí, muy bien, ¿qué más? La del 2 de octubre, profe, también se considera huelga. Pero de huelga, como de las marchas que hay, Sí. no, más bien ahí fueron, por acontecimientos de estudiantes, ¿no? Ujú. Ajá, entonces, no tanto es esa parte. Ok. Y Huelgas, otra que se ve mucho la de los maestros, ¿no? exacto, Cuando iban a cambiar el sindicato y les pusieron que tenían que aprobar exámenes y todo eso, fue cuando se fueron a huelga también ellos, que no estuvieron de acuerdo en la forma que los iban a calificar para seguir manteniendo sus plantas. exacto. Sí, tiene más sobre esta vertiente, ¿no? Y hay huelgas muy importantes que hay en México. Ahorita creo que está la del Monte de Piedad, ¿no? La de la Casa de Empeño. No he visto esa, no he visto esta. Están de huelga porque acá en Mérida varias sucursales están cerradas y tienen su pacar. Sí, sí, exacto. Pero si se acuerdan, por ejemplo, ¿qué pasó? Lo que se celebra el 1 de mayo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Derivado de qué? ¿Por qué se celebra el Día del Trabajo el 1 de mayo?
injusticias. Creo, jefe, que se implementó algo ese día contra él, porque se estaban violentando mucho los derechos de los trabajadores, ¿no? Exactamente, sí, exacto, pero vamos. Bueno, creo que es importante ver el 1 de mayo, ¿no? Precisamente por las broncas de los trabajadores, ¿no? Y creo que es importante. Creo que es importante esto, por acontecimientos nacionales e internacionales, ¿no? Pues vamos a ver un poco sobre esta parte del 1 de mayo. Internacional. Día Internacional de los Trabajadores. Al menos que vivas en Estados Unidos o Canadá, este día es un día conmemorativo feriado en la mayoría de los países del mundo con el objetivo de reivindicar a las clases trabajadoras. Para muchos es un día de descanso más que merecido, pero cuyo origen es ajeno a una gran parte de la población. ¿Por qué celebramos el 1 de mayo? O incluso, ¿hay algo que celebrar? Para quienes estén dentro de las esferas del movimiento obrero mundial o conozcan su historia, hoy no les voy a contar nada nuevo, pero para los que no, les voy a narrar la sangrienta historia que dio origen al Día Internacional de los Trabajadores, una historia de lucha, conquista, resistencia y represión. Hoy vamos a hablar sobre una historia de represión, la masacre de Haymarket y los mártires de Chicago. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Una vez terminada la Guerra de Secesión en 1865 y la brutal recesión económica que la antecedió, Estados Unidos no solo consiguió alcanzar un rápido desarrollo de sus fuerzas productivas, sino que también fue capaz de expandir ampliamente su producción industrial a lo largo de todo su territorio. Por esta razón, la ciudad de Chicago se convirtió en un importante centro industrial que atrajo a decenas de miles de inmigrantes alemanes, entre tantos otros, que le permitió a la burguesía chicagoense producir a un costo bajísimo. Por aquel entonces, un trabajador ganaba aproximadamente $1.50 por jornada de 10 horas y trabajaba 6 días a la semana, lo que haciendo las conversiones correspondientes equivale a poco menos de 1/8 parte de lo que hoy es un salario medio en los Estados Unidos y por bastantes más horas de trabajo. Esta condición de explotación laboral convirtió a la ciudad, como otras capitales industriales del mundo, en un centro de movilización obrera para organizar todas las demandas laborales por mejores condiciones de trabajo. Lo que fue respondido por los dueños de las fábricas en forma de despidos, listas negras, cierres patronales, medidas antisindicales o directamente con la contratación de mercenarios rompehuelgas que también se infiltraban en los sindicatos para espiar, dividir o violentar a los trabajadores sindicalizados con la finalidad de truncar cualquier intento de unión entre ellos. También, como era de esperarse, los principales periódicos locales y nacionales se posicionaron del lado de los intereses comerciales burgueses, y solo la prensa laboral e inmigrante buscó defender tanto a la unión sindical como a todas estas demandas laborales. Recordemos que durante la década de 1880 Estados Unidos estaba atravesando una gran recesión económica, lo que favoreció al surgimiento de distintas organizaciones comunistas y anarquistas, como también a los Knights of Labor, quienes rechazaban el socialismo o la radicalización de la protesta, pero que, por ejemplo, apoyaban las demandas de la jornada laboral de 8 horas. Estos últimos, y debido a su base mucho más arraigada a la idiosincrasia conservadora y religiosa de aquel Estados Unidos, gozaron de un gran crecimiento en número de afiliados por sobre los sindicatos socialistas, pero de similar relevancia, que eran mayoritariamente integrados por obreros inmigrantes europeos. Un detalle no menor es el de que, y en uno más de sus intentos de borrar al socialismo de su historia, como se hizo también con los movimientos por los derechos civiles en los años 60, en Estados Unidos, y prácticamente en contra del resto del mundo, no se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo, sino que en su lugar, el primer lunes de cada septiembre, se celebra el Labor Day, conmemorando un desfile que hicieron los Knights of Labor en 1882.
Por su parte, los anarquistas y comunistas, mucho menos serviles al capital, concentraban su estrategia revolucionaria en la creencia de que las operaciones en contra de la policía y la toma de los principales medios de producción industriales le darían el apoyo masivo del resto de los sectores proletarios, desatando así una revolución capaz de terminar con la explotación capitalista, dando paso a una economía socialista. Dos años antes de los sucesos que ocurrieron aquel trágico día, en octubre de 1884 se celebró una convención de la Federation of the Organized Trade and Labor Unions, donde se estableció por unanimidad que el 1 de mayo de 1886 la jornada laboral de 8 horas se volvería una realidad efectiva, y a medida que esa fecha se iba acercando, con ella también se empezaba a gestar la huelga general. Y tal como se pronosticó, el sábado 1 de mayo de 1886, miles de trabajadores se declararon en huelga, mientras que, en simultáneo, muchos de ellos también asistían a distintas asambleas a lo largo y ancho de los Estados Unidos, donde se pronunciaron distintos discursos políticos, se establecieron objetivos, se difundió literatura socialista, mientras que todos cantaban al unísono el himno que unificó a todo el movimiento. 8 hours. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para lo que queramos. Así como sentencia el estribillo de la canción, eran las mismas demandas que compartía la huelga general. Cientos de miles de personas se agolparon simultáneamente en los distintos centros industriales del país, pero en Chicago, centro de la movilización obrera, la asistencia superó el promedio por muchísimos miles más, en donde no solo asistirían huelguistas, sino que también se habló de que quizás había el doble de personas participando y acompañando la huelga mediante diversas marchas a lo largo de toda la ciudad. Ahora, la huelga no duró solo un día, por lo que el 3 de mayo un grupo de trabajadores de Chicago se reunió cerca de la planta McCormick Harvesting Machine Company, donde ya desde febrero la actividad sindical estaba siendo bloqueada, además de haber sido el escenario de una violenta represión a manos de los Pinkerton un año antes. Por lo que, sumado al reclamo de la jornada de 8 horas, la planta se había vuelto un objetivo tanto para los huelguistas como para los mercenarios rompehuelgas, quienes fueron acompañados por una guarnición de 400 policías. August Spies, y apoyando a su sindicato en paz, porque de no ser así no conseguirían su objetivo. Pero lamentablemente la mano de obra lumpen del Ejército Industrial de Reserva, que había sido contratada por McCormick para reemplazar a los trabajadores en huelga, eligieron no apoyar la resistencia que se estaba llevando a cabo dentro de la planta. Todo mientras los trabajadores de McCormick seguían hostigando a los rompehuelgas, mientras que los represores avanzaban sobre las líneas de piquete que habían montado fuera del establecimiento. Hasta ese entonces la huelga se había llevado adelante de la forma en como se la planificó, coordinada y sin violencia, pero todo esto iba a terminar cuando sonó la campana del final de la jornada y un grupo de trabajadores se abalanzó hacia las puertas para enfrentarse a los rompehuelgas que estaban a punto de ingresar a la planta. Tanto la policía como los mercenarios no temieron en disparar contra la multitud. En ese mismísimo momento, entre 2 y 6 trabajadores de McCormick perdieron la vida. El número sigue sin esclarecerse hasta el día de hoy, lo cual es importante a la hora de interpretar lo que le siguió después a estos eventos. Incluso existen testimonios de los mismos espías infiltrados en la planta y que testificarían más tarde. Estaba muy indignado. Sabía por experiencia del pasado que esta matanza de personas se hizo con el propósito expreso de derrotar al movimiento de las 8 horas. Si este era el grado de indignación que tenían los espías, el de los socialistas no lo podríamos llegar a imaginar. Rápidamente imprimieron y distribuyeron en alemán y en inglés volantes llamando a una concentración para el día siguiente en Haymarket Square, nada más ni nada menos que el bullicioso centro comercial de Chicago. Impresos en alemán y en inglés, la primera intención del volante era clara. Reunión masiva esta noche a las 7:30 en Haymarket. Buenos oradores estarán presentes para denunciar el último acto atroz de la policía, el fusilamiento de compañeros de trabajo ayer por la tarde. Obreros armados y a parecer con toda su fuerza. Pero cuando August Spies leyó el volante que explícitamente estaba haciendo un llamado a las armas de todos los huelguistas, se negó a que la concentración se llevara a cabo de no ser que se quitara esa última frase.
El volante fue rápidamente corregido para después repartir más de 20.000 copias de él. Como fue acordado, la concentración comenzó pacíficamente la noche del 4 de mayo. Dentro de los que hablaron para la multitud podemos destacar al mismo August Piez, Albert Parson y Samuel Fielden. Todo bajo las suspicaces miradas de un gran número de policías que se apostaban a una escasa distancia de los huelguistas. El primero en dar su discurso fue Piez, para después darle la palabra a Parsons, quien además de huelguista era editor del semanario radical The Alarm. Este habló durante casi una hora y la tranquilidad escuchar un rato mientras que iba de camino a su casa. Finalmente, Parsons se retiraría para dar lugar al último orador de la noche, el socialista británico Samuel Fielden. Para ese entonces, el clima lluvioso que ya venía empeorando a lo largo de la jornada había obligado a muchos huelguistas a retirarse prematuramente. A partir de acá es donde los hechos se vuelven confusos, no porque no se sepa realmente qué fue lo que pasó, sino por la forma en cómo los medios excusaron la represión que seguiría al discurso de Fielden. El británico habló aproximadamente durante 10 o 20 minutos. Hasta ese entonces, las crónicas del hecho todas parecían coincidir en que los huelguistas siempre permanecieron pacíficos. Pero, por ejemplo, el New York Times informó que Fielden habló durante 20 minutos y que eso le fue más que suficiente para transformar a esa masa tranquila de huelguistas en un grupo cada vez más salvaje y más violento. Una tendencia antisindical compartida por todos los medios burgueses de la época. Remitiéndonos a los hechos, alrededor de las 22 horas y efectivamente en simultáneo con el cierre del discurso de Fielden, comenzó a llegar un gran número de efectivos policiales marchando en formación hacia el carro en donde los oradores estaban dando sus discursos. Y la orden fue clara. Los huelguistas tenían que dispersarse. Fielden insistió que la reunión había sido pacífica y no había razones para terminarla por la fuerza, pero bajo amenaza del inspector de la policía, John Bonfield, de reprimir, continuaron resistiéndose. Tanto para los huelguistas como para la policía, este escenario solo tenía dos salidas posibles: que los manifestantes desistieran y se retiraran pacíficamente, o resistir su posición y que la policía y los mercenarios abrieran fuego contra los huelguistas. Pero lo que ninguno de los dos grupos imaginó fue el tercer escenario que terminó ocurriendo. Una bomba casera llena de dinamita fue lanzada sobre una de las formaciones de la policía que avanzaba en dirección hacia la plaza. Luego de unos escasos segundos, la bomba explotó, matando a un policía e hiriendo mortalmente a otros 6 con las esquirlas que volaron por los aires. Los relatos de los testigos son confusos y contradictorios. Algunos dicen que la policía disparó primero, otros que los manifestantes, hasta incluso llegan a poner en duda si realmente alguno de los huelguistas disparó alguna vez. Para el historiador Paul Abridge, la policía solo se remitió a disparar por la espalda a todos los manifestantes que huían, lo que también explicaría las 4 muertes y los 70 heridos que dejó la represión. Según el New York Times, los manifestantes comenzaron a disparar contra la policía, que después les devolvió el fuego. Lo cual resulta extraño considerando que en el reporte oficial es el mismo inspector Bonfield quien declara haber sido quien dio la orden de dejar de disparar, temiendo que alguno de sus hombres en la oscuridad pudiera dispararle accidentalmente a otro. Esto sumado a que un oficial de policía anónimo le dijo al Chicago Tribune: un gran número de policías resultaron heridos por los revólveres de los demás, y que la mayoría de los policías terminó vaciando sus pistolas entre sí. Los resultados oficiales arrojaron la cifra total de 7 policías muertos, curiosamente ninguno más que los que supuestamente alcanzó la bomba. Y al menos 4 trabajadores fueron asesinados. 60 policías resultaron heridos y según el capitán de la policía Michael Schrack, el número de trabajadores heridos era muy superior al del lado de la policía. Todavía no está claro cuántos civiles resultaron heridos debido a que pocos se atrevieron a pedir atención médica por miedo a las represalias, pero el Chicago Herald estimó que al menos 50 civiles yacían muertos o heridos. Atención México. Dejen de gastar dinero en esas ópticas tradicionales con precios exorbitantes. Les garantizo que estas serán las últimas gafas que compren en las calles de High Market. Los meses que le siguieron a la masacre fueron sumamente perjudiciales para el movimiento obrero.
Los dueños de las fábricas no solo recuperaron el control de sus trabajadores, sino que también sostuvieron las jornadas laborales tradicionales de 10 horas o hasta más, en forma de algún tipo de venganza. Los burgueses, agradecidos por la represión, aportaron ampliamente con miles de dólares a fondos para los gastos médicos del departamento de policía, o directamente en forma de premio. Mientras tanto, toda la comunidad de trabajadores, inmigrantes, pasó a estar bajo sospecha y fueron víctimas de reiterados allanamientos a sus viviendas por ser presuntamente anarquistas. Y los arrestos llegaron a alcanzar a gente que ni siquiera había estado esa noche en Haymarket. Este contexto le había dado a la policía un relativo estatus de omnipotencia que les permitió requisar sin orden judicial las casas y negocios de estos presuntos sospechosos, incautando bienes, dinero y demás pertenencias a su antojo. La única pista real que se descubrió fue la de que un pequeño grupo de anarquistas se dedicaba a fabricar bombas el mismo día del incidente. Todo esto avalado por la prensa hegemónica, los propietarios, grupos favorecidos y hasta los Knights of Labor, quienes se desligaron completamente de los sindicatos anarquistas. Esto instaló la idea generalizada de que la represión de la huelga no solo fue responsabilidad de los huelguistas, sino que también necesaria para salvaguardar el orden social de aquellos tiempos. La policía asumió que la bomba había sido arrojada por un anarquista como parte de una conspiración premeditada, pero el problema era que tenían que poder demostrarlo. Esto lo llevó a allanar las oficinas del Arbeiter Zeitung, donde August Spies era editor. Con él también se llevaron a Michael Schwabs y a Adolf Fischer, asistente y tipógrafo respectivamente. Lo más destacable del allanamiento fue encontrar el Cartel de la Venganza, un volante que hacía un llamamiento a las armas de los trabajadores en forma de represalia contra la represión y los asesinatos cometidos por la policía, pero sin rastro alguno de que ahí se hubiera fabricado una bomba. Ante la falta de pruebas contundentes contra los sospechosos, la policía terminó buscando una forma de incriminar a distintos militantes anarquistas basándose más en conexiones especulativas que en evidencia fáctica. Para esto comenzaron acusando a 7 sospechosos por ser cómplices del asesinato de Matthias Degan, el policía que recibió directamente la explosión de la bomba, pero solo 2 de estos estuvieron presentes en el momento de la represión: August Spies y Samuel Fielden, pero que literalmente se estaban bajando del carro en cumplimiento de las órdenes policiales de dispersarse justo antes de que estallara la bomba. Otros 2, el tipógrafo Adolf Fischer y Albert Parsons, ya se habían ido. Ni siquiera estaban presentes al momento de la explosión. El editor asistente de Spies, Michael Schwabs, fue arrestado, aunque estaba hablando en otra concentración cuando se perpetró el atentado. Ya entrando a los elegidos a dedo, George Engel y Louis Ling fueron aprehendidos a pesar de que no existía ninguna evidencia que los conectara con Haymarket, pero que la policía consideró su radicalismo como prueba suficiente para ser acusados. El último, Oscar Neve, un ciudadano estadounidense, ni siquiera estuvo presente ese día. La única razón que encontró la policía fue la de que él había intentado revivir la editorial Arbeiter Zeitung tras la noche de los disturbios. Un dato no menor es el de la procedencia de los acusados, siendo que 5, Spies, Fischer, Engel, Ling y Schwab, eran inmigrantes nacidos en Alemania. Parson y Fielden, nacidos en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente, pero eran de ascendencia británica. Y como dije, Neve era estadounidense de padres estadounidenses. El juicio empezó el 21 de junio de 1886 y iba a durar 52 días hasta el 11 de agosto, y en donde el prejuicio impregnó cada rincón de ese tribunal, empezando por los medios de comunicación hasta el propio público. El juez Joseph Gary se mostró abiertamente hostil hacia los acusados, fallando consistentemente a favor de la acusación, y poco y nada le importó comportarse a la altura de las circunstancias. Como todo juicio de esta relevancia, la selección del jurado fue extraordinariamente difícil. Duró 3 semanas y convocó a casi 1000 personas, de los cuales se excluyó a todos los miembros del sindicato y cualquier otra persona que expresara un mínimo de simpatía por el socialismo. Lo cual tendría sentido de no ser que al final de los 12 que seleccionaron, la mayoría confesó tener prejuicios contra los acusados.
Otro perjuicio fue el de que, en lugar de que los jurados sean llamados al azar, se nombró a un alguacil para que los preseleccionara, quien obviamente como policía no sería imparcial, seleccionando solo a los jurados que parecían probables de condenar en función de su posición social y actitudes hacia los acusados. Y todavía peor, la fiscalía argumentó que, sin importar si los acusados lanzaron o no la bomba, eran igualmente responsables por no haber disuadido activamente a las personas que cometieron el atentado y que por eso eran igualmente responsables como conspiradores. De las 118 personas que dieron su testimonio, 54 eran miembros del Departamento de Policía de Chicago. Por otra parte, el hermano de Albert Parsons afirmó que había pruebas que vinculaban directamente a la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, los rompehuelgas, con la bomba. Y esta era la teoría más defendida por los huelguistas, quienes en ningún momento reconocieron, incluso puertas adentro, la autoría del atentado. La prueba más contundente por parte del estado de Illinois fue el testimonio de los químicos, quienes afirmaron que la firma química de unas bombas encontradas en el departamento de Ling se parecía mucho a la de la metralla de la bomba de Haymarket. De la misma forma pasó con el plomo extraído de las heridas de un policía, que coincidía con los casquillos encontrados en el mismo departamento. Pero aclaremos, Ling se dedicaba a hacer bombas. Aún así, el jurado emitió veredictos de culpabilidad para los 8 acusados. El juez sentenció a 7 de ellos a morir en la horca y a Nib a 15 años de prisión. La sentencia se emitió bajo la mirada de obreros de todo el mundo, lo que desató protestas en muchísimos países y les dio a los acusados la condición de mártires por la que hoy los recordamos cada 1 de mayo. Excepto en Estados Unidos, como no era de extrañar. Fue un golpe bajo al movimiento obrero mundial. Úspěšné připojení. Deja de regalarle tu dinero a las compañías de internet con rentas carísimas. Con este dispositivo olvídate de contratar planes, olvídalo. Esto alimentó en el país la idea de que los anarquistas eran una banda de extranjeros fanáticos y sanguinarios. De la mano de numerosos artículos sensacionalistas, la prensa inspiró temor y repulsión generalizada en el público, no solo contra los anarquistas, sino que también contra inmigrantes, simpatizantes del socialismo, directamente con cualquier trabajador que se manifieste a favor de una huelga. Brutos, ladrones, incendiarios, asesinos, rufianes rojos, monstruos sanguinarios, cobardes y hasta demonios fueron algunos de los adjetivos que usó la prensa para describir a los trabajadores. El papel de los medios en este juicio fue tal que el biólogo y escritor Edward Aveling comentó: si estos hombres finalmente son ahorcados, será el Chicago Tribune el que lo haya hecho. Después de que se agotaron las apelaciones, el gobernador de Illinois, Richard James Oglesby, redujo las sentencias de Fielden y Schwabs a las de cadena perpetua, y en las vísperas de su ejecución programada, Ling se suicidó en su celda con un detonador de contrabando que, según los informes, sostuvo en su boca como si fuera un cigarro. Al día siguiente, 11 de noviembre de 1887, los 4 acusados restantes, Engel, Fisher, Parson y Spies, fueron llevados a la horca vestidos con túnicas blancas y encapuchados. Cantaron la Marsellesa, entonces himno del movimiento revolucionario internacional. Algunos familiares que intentaron verlos por última vez fueron arrestados y sus hogares fueron allanados en busca de explosivos, que obviamente no encontraron. En sus últimas palabras, Engel y Fisher exclamaron «¡Viva el anarquismo!». A Parsons no lo dejaron hablar, pero según José Martí, un corresponsal enviado por el diario La Nación de Buenos Aires, la declaración más memorable saldría de la boca del mismísimo Spies, quien antes de ser colgado gritó: «La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». ¿Qué les parece esta historia? Muy interesante, profesor. De hecho, parece que está muy alejado de la realidad del por qué se celebraba el 1 de mayo. Exacto. Así es. Y te da una visión muy diferente a lo que uno cree o a lo que te hacen saber en lo que son las escuelas, ¿no? Literalmente, como todo, en las historias cambian para beneficio o para ocultar un poco la realidad de los hechos.
Exacto. Sí, dice aquí, bueno, no había visto el mensaje de Joel. Bueno, cancelario. Les dejo aquí el link de este video, que está muy interesante. ¿No? Ya lo subí aquí al chat de aquí. Y y está pues muy relevante esta parte. Y creo que hay una película, ¿no? Una película que 12, a ver si la pueden buscar. El Tribunal de los 12. ¿No la han visto? No, todavía no la vemos, pero Creo que habla de esta, creo que una vez medio la vi. El Es el Tribunal, Tribunal de los 12. algo así. Dejen ver si le ve aquí en Netflix. No, yo no la he visto. La buscaré en Netflix para Sí, que ande de descanso. sí, en Netflix está. Déjame ver si la encuentro. Creo que es tribunal para menores, ¿no, profesor? No, no, Tribunal para menores. no, 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 no. habla de los 12. A ver si lo encuentro. Habla de este acontecimiento. Déjame ver. Creo que la medio había visto. No la he visto, pero creo que la había anunciado. Porque el de Tribunal de Menores es coreana o así. Doce al tribunal o algo así. ¿no es la de tiempo moderno? Es de Chaplin. Ok, hay una de Chaplin que se llama así, Tiempos Modernos. Chaplin. Sí, bueno, esa es una película, pues ya, de sus tiempos, ¿no? Precisamente habla de la historia del derecho laboral, como cuando empezó también es algo importante eso, cuando empezó a producirse en serie, y él hace una crítica de esto, ¿no? Hace una crítica con esta película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. No, pero esta película sí hay que verla, pero déjame si me acuerdo. Porque sí, vale la pena. No me acuerdo. A ver, déjame buscarla en Google. Creo que se llama Juicio de los 7.
pero no sé si sea esa. ¿De qué habla, profesor? Creo que de esto, de lo que estaba hablando. Esa, la del juicio de los 7 de Chicago. Sí, creo que es esa. Pero no sé si hable de esto que vimos ahorita, de los conflictos laborales. Dice que celebra en Chicago miles de jóvenes que se manifestaron pacíficamente para protestar en contra de la guerra de Vietnam. Ah, no, entonces otro. Entonces era contra la guerra de Vietnam, ¿verdad? No, entonces no. Pensé que era Sí, sí, sobre. no creo que sea. No, porque Vietnam, pues ya es ya en los 60s, ¿no? Ya en los 60s, y esto fue desde el siglo pasado, ¿no? Entonces no. Ok, bueno. Ahora habrá que ver, creo que déjame ver qué otras películas. ¿Cómo van con su trabajo? Yo ya hice la de la práctica que nos mandó ahí las imágenes, profesor. Ay, ¿qué tal? ¿Ya lo mandaste? Pues, no, todavía no lo mando, se me hizo un poco fácil, dijera con las imágenes que mandó, estuve Exacto. investigando ahí, igual en Google, y pues sí, se me hizo un poco fácil. Sí, porque nada más es cambiar los valores, ¿no? Así como está, pero cambiar el salario, cambiar la fecha de ingreso, cambiar la fecha de terminación de la relación laboral y ya sobre eso hacen su trabajo. Son los mismos imágenes del cuadro, pero cambiar los valores, ¿no? Entonces, acuérdense, al principio van a poner el caso práctico. Juan Pérez entró a trabajar a la empresa El Patito y recibió un salario tal. Fue despedido en fecha tal y tiene derecho a las siguientes prestaciones. Y van a hacer de cada cuadrito, pues van a hacer sus operaciones, estimar cuánto le deben de cada prestación, de cada cuadrito, de indemnización constitucional, de prima vacacional, salarios, la prima dominical, la del aguinaldo. Entonces ya conforme los valores de que cada uno haga el ejemplo, ya les van a salir a cada quien diferentes. ¿Sí? ¿De aquí dudas del trabajo? ¿Nadie? Del caso práctico. Por mi parte, no, profesor. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga duda Eso del lo vamos trabajo? eso nomás lo vamos a hacer en hojas blancas, ¿no, profesor? Y así se lo vamos a enviar. Sí, en un documento en Word van a hacer eso y van a hacer de indemnización constitucional tanto. Y hacen las operaciones de dónde salía esa cantidad. Entró a trabajar en tal fecha, salió en tal fecha, y pues cada quien le va a salir diferente. Lo que tiene que estar bien, pues son las operaciones, ¿no? Así que guiándose del De los ejemplos que nos mandó. el ejemplo exactamente. El ejemplo van a ser cada quien le va a salir diferente. ¿Sí? Entonces, nadie tiene duda de eso, ¿no? Sencillo. Bueno, pues entonces,
Pues si no tiene nada, pues continuamos el día de mañana. Ujú. Bueno, continuamos ya de la huelga. La huelga. Y ay, se escuchó fuerte. Maestro, ya le envié la mía, no sé si está bien o no. No lo he revisado porque le decía que la reviso el sábado, porque como ando en la calle, si la reviso, mejor los dejo no revisados para que el sábado revise todos. Como le echo, porque como ando en la calle, pues los veo, si los abro, los puedo ver, pero no los puedo registrar. Entonces, ya el sábado, el domingo los reviso todos. ¿Sí? Ah, ok, está bien. Sí, igual sus tareas todos. Súbanlas y pues ya vemos. Ok, gracias. Bueno, está muy bien, nos vemos el viernes. Sí, hasta luego. Hasta el viernes, profesor. Sí, Buenas noches para todos. descansen. Igual, gracias. Bye. Buenas noches para todos. Sí, gracias igual. Sí, buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos el viernes. Sí, descansen.